Hola, yo soy Maga. Hoy te voy a presentar el caso de la secta de la Orden del Templo Solar. Vamos a ver toda la investigación y suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido. Y sin perder más tiempo, vamos al caso. La noche del 5 de octubre de 1994, justo antes del amanecer, se reporta un incendio en una granja en la comunidad de Cheirí, Suiza. Los bomberos apagan el incendio, pero en la habitación principal encuentran el cuerpo de un hombre con una bala en la cabeza y una bolsa negra en la cabeza amarrada con un cordón. Este hombre sería Albert Giacobino, el dueño de la granja. La policía comienza a investigar lo que parecía un crimen común y un intento de incendio para ocultar un cuerpo. Los bomberos están en el lugar, están retirando los escombros y encuentran hacia un lado lo que parecía una entrada secreta. Cuando logran ver que sí es una entrada, abren la puerta y adentro encuentran 22 cuerpos más, todos con balas en la cabeza, con bolsas negras en la cabeza, y vestidos como de forma ceremonial, con capas doradas, capas rojas, y esto sería lo que da inicio a la investigación sobre la secta Orden del Templo Solar. Estos cuerpos fueron encontrados haciendo una forma de estrella en el suelo, y luego cuando revisan el sótano de la casa encuentran objetos de tipo ritual, encuentran medallas, encuentran espadas, estatuillas, cruces. Horas después se reporta un segundo incendio en 3 chalets ubicados en la comunidad de Salvan, también en Suiza, a 200 kilómetros aproximadamente de distancia del primer incendio. Aquí en estos chalets encuentran calcinados 25 cuerpos. Entre los 25 cuerpos habían 7 cuerpos de menores que tenían disparos en la cabeza y el resto de cuerpos estaban envenenados con un derivado de un veneno muy potente que se llama curare. Hay coincidencias entre los dos incendios. Por ejemplo, en los dos lugares se encontraron objetos de culto. Se encontraron estatuillas, cruces, medallas, espadas y además habían instalaciones para provocar el incendio. Por ejemplo, en la granja habían bidones de gasolina conectados a un sistema eléctrico que iba a ser manejado por teléfono. La policía indica que fue un sistema hecho por alguien que sabía, sin embargo, ese sistema no funcionó o funcionó a medias. Para el segundo incendio, el de los chalets, había una instalación de bombonas de gas, también un sistema eléctrico para provocar el incendio a distancia. Y aquí directamente no funcionó ese sistema. Habían problemas en esa comunidad con el sistema eléctrico del pueblo y la policía determinó que los incendios no fueron provocados por estos sistemas, por estas instalaciones, sino de forma más común. Fósforos con gasolina y ya está. Eso fue lo que provocó los incendios. Los cuerpos del segundo incendio estaban casi irreconocibles. En este segundo incendio es cuando fallecen los creadores y líderes de la secta, Joseph Di Mambro y Luc Juret. Entonces estamos hablando de la secta, la Orden del Templo Solar. Para entender qué creía esta secta, primero tenemos que aclarar lo que creían los líderes de la secta. Los líderes de la secta se creían un grupo elegido, privilegiado, para reencarnar maestros o seres importantes de la antigüedad con una misión cósmica en la Tierra. Gewöhnlichen Wesen, wie von ganz unten auf der Leiter mit übergeordneten Wesen treten konnten. Estos seres o maestros importantes serían maestros templarios de las órdenes templarias de la antigüedad. Las órdenes templarias en la época cristiana eran como un grupo religioso militar que se encargaba de proteger a los cristianos en las cruzadas, de proteger los templos de los cristianos. Entonces este grupo, que también tenía en esa época algunas decisiones económicas también dentro de los cristianos, según los líderes de la secta, ellos estaban reencarnando a estos caballeros templarios y estaban formando su propia orden templaria. Entonces, ¿cuál era la misión de esta secta? Pues preparar a la humanidad para una transición y para la segunda venida de Jesucristo, que se iba a presentar como Dios Rey Solar. En esa segunda venida se iban a unificar
el cristianismo y el islamismo. Entonces, esta secta, la Orden del Templo Solar, era una de varios grupos que existían entre los 60 y los 2000 que se autodenominaban órdenes templarias. Esta secta definitivamente no se formó de la noche a la mañana, así que la historia es larga y voy a tratar de resumirla, pero comenzamos con el fundador y creador de la secta, Joseph Di Mambrot. Nació en Francia en 1924 y cuando tenía 16 años comenzó su oficio de relojero y de joyero, pero el esoterismo era algo que le llamaba mucho la atención. Entonces, en enero de 1956, se unió a la antigua y mística Orden Rosa Cruz y perteneció a esta orden hasta 1968. Estando allí, él creó varios vínculos con gente espiritual e importante de la época, y entre esas personas conoció a Jacques Breyer. Este señor era el responsable de un resurgimiento en el año 1952 de las órdenes templarias o de este tipo de grupos en Francia. Entonces, este hombre más adelante tiene mucha importancia porque influenció mucho las decisiones del fundador de la secta. En 1971 comienza a tener problemas legales por girar cheques sin fondos y por estafa. Entonces se muda a la frontera con Suiza, específicamente a Annemasse, y en 1973 asume la presidencia de lo que sería el Centro de Preparación para la Nueva Era, que se presentó como un centro cultural de relajación y también como escuela de yoga. En 1976 logra armar su primer grupo de 8 personas. Estas 8 personas decidieron armar una especie de asociación de construcción para poder comprar una casa cerca de Ginebra, en Suiza, donde harían una especie de fraternidad llamada La Pirámide. En esta casa que llamaron La Pirámide se dedicarían a hacer actividades esotéricas relacionadas con la consagración del templo de la Gran Logia Universal Blanca. Se unieron más personas a este grupo esotérico, de las cuales 12 perdieron la vida en los incendios de 1994. I would probably gain more knowledge. I would probably have access to revelations, to wonderful things, and even maybe at one point to be in contact with either entities or extraterrestrials or whatever. That's the impression that I got. And you wanted that? Oh yes, I wanted that. Quiere decir que muchas de las personas que perdieron la vida en 1994 ya llevaban mucho tiempo metidas en este tipo de grupos. No fue como un lavado de cerebro de la noche a la mañana. Estamos hablando del 76 y estas personas en el 94 ya habían perdido la vida en los incendios. En 1978 el líder del grupo arma su primera fundación bajo el nombre de la Golden Way. Aquí logran comprar una casa más grande y más bonita con el dinero de los miembros de la fundación. En esta casa comienzan a dar reuniones al público, comienza lo que es la captación de personas, esto también en Ginebra, en Suiza. Estas personas, que se hacían llamar la fraternidad dentro de la fundación, vivían de la siguiente manera. Dedicaban su tiempo libre a la espiritualidad, al esoterismo, pero sus sueldos los unificaban y hacían un solo sueldo que dividían en partes iguales entre los miembros de la fraternidad. Aquí, que ya están comenzando a dar reuniones al público, captando personas, es cuando comienzan las supuestas manifestaciones paranormales de maestros, de guías espirituales y toda esa serie de cosas. Además de eso, se empiezan a vincular con gente conocida del mundo espiritual, del mundo esotérico, y toman la decisión de hacer crecer mucho más esta fundación. Y para eso necesitaban una cara, un comunicador, alguien que vendiera la idea. Y en esta parte de la historia es cuando entra Luc Juret. Et puis, essayez tout doucement, en fermant les yeux, d'arrêter de respirer. Luc Juret nació en Bélgica en 1947. Él era un profesor de gimnasia. Ahora, como un profesor de gimnasia, termina convirtiéndose en la cara visible de una secta. Resulta que la historia de Luc es un poco complicada. Él atravesó un proceso donde estuvo en cama aproximadamente 14 meses
por un diagnóstico de osteoartritis en la articulación de la cadera y en algún punto estaba decepcionado de la medicina tradicional y muchos de sus alumnos que lo visitaban comenzaron a hablarle de la homeopatía. Es cuando un día decide tomar una cita con un homeópata que le cambiaría la vida, porque a partir de su tratamiento de homeopatía, él comienza a mejorar y comienza su carrera de medicina en la Universidad de Bruselas en 1974, dejando atrás su sueño de ser deportista. Pero durante sus años de universidad se unió a un grupo llamado Juventud Comunista Valona, lo que hizo que la policía lo estuviese vigilando un poco. Luego se unió al ejército, diciendo que era la mejor manera de infiltrar ideas comunistas en el ejército, uniéndose al ejército belga. Se convirtió en paracaidista del ejército, participó en algunas batallas, pero después decidió iniciar sus estudios de homeopatía y se graduó como médico homeópata en Francia. Luc Juret empieza a practicar la homeopatía en Francia cerca de la frontera con Suiza. A las personas más interesadas en aprender de homeopatía, los invitaba a unas charlas que él daba en su club, el Amenta Club, que después rebautizó como Atlanta Club. Una vez en las charlas, él filtraba a las personas y a las que veía aún más interesadas en aprender más, los invitaba a una especie de club secreto que era el Arcadia Club. De ahí filtraban y pasaban e invitaban a las personas a la Orden del Templo Solar. Ahora volvemos a la época en la que Luc Juret se supone que entra a la fraternidad para hacer crecer la fundación, que en ese momento se llamaba la Golden Way. Bueno, no se sabe quién presentó Luc a Dimambro, pero a partir de ese momento todo cambiaría. Entonces, Dimambro aceptó a Luc Juret y a su esposa dentro de la fraternidad e hizo un juramento bajo ceremonia. Se sabe que Dimambro le confió a algunos miembros de la fraternidad que como Luc Juret era médico, a él se lo iban a tomar más en serio y que él iba a ser quien diera la cara por la fraternidad y que él iba a permanecer detrás del escenario. A partir de ese momento, Luc Juret se transformó en el propagandista del grupo. A partir de 1983 empezó a dar charlas en Francia, Suiza y Canadá. Y crearon varios grupos culturales entre 1984 y 1990. Entonces la fraternidad comienza a trabajar en 3 niveles. En el primer nivel estaba Luc Juret dando conferencias y charlas en su Amenta Club sobre homeopatía, ecología, cosas inofensivas, todo muy del crecimiento personal. Luego estaba la estructura esotérica, que era el Arcadia Club, para los que querían aprender un poco más, que tenía ya un ritual de iniciación tipo masónico. Y finalmente, para un grupo selecto, estaba la Orden del Templo Solar, que el nombre completo era Orden Internacional de Caballería Tradición Solar. A pesar de que Luc Juret atraía a muchas personas a sus conferencias, la mayoría de las personas no se comprometía más. No se comprometía a comprar membresías, por ejemplo, que era el fin, ¿no?, de conseguir miembros y que estos pagaran, que estos dieran dinero a la fundación. Et là, c'est ma démarche d'homéopathe qui me sert, après avoir étudié le jeu des forces vitales, de la vie comme telle. Pero vamos a detenernos en un momento de crisis en 1984. El líder de la secta no logra conseguir sus objetivos económicos con la fundación. También había intentado unir a varios grupos templarios en uno solo y no lo logró. Y ahí es cuando él pide consejo a un hombre que yo mencioné al principio del video, que es Jacques Breyer. Son nombres en francés, toda la información que conseguí está en francés, así que pido disculpas por los nombres de las ciudades y de los nombres. Entonces continuamos. Pide consejo a este hombre que había sido como un fundador o había comenzado un movimiento de grupos templarios en Francia en el año 1952, así que era como un referente. Le pide un consejo a este hombre y el consejo que este hombre le da a Dimambro de que muden su centro de operaciones a Canadá, que traten de hacer un nuevo núcleo y que reestructuren los clubs y todo eso que venían haciendo. Ahora, la visión de este hombre era muy apocalíptica y siempre lo fue. De hecho, hay libros que él escribió donde ya comenzaba a mostrar lo que él creía iba a ser una especie de apocalipsis, pero básicamente la idea de
Jakes era como, múdense a Canadá porque se vienen tiempos difíciles. Entonces en Canadá van a estar más protegidos de ese futuro apocalipsis y de todas esas tragedias o desastres que se aproximan. Ahí es cuando Dimambro decide mudarse con su esposa a Toronto, Canadá, para reorganizar la secta. Hay testimonio de que cuando Dimambro se muda con su esposa a Toronto, Canadá, este hombre, Jakes, le dice a los integrantes de la fraternidad que estaban en Suiza que había que desalojar el depósito, que se iban a mudar todas las cosas a Canadá y que se iba a construir un arca de Noé en Canadá. Ahora nos situamos en el año 1986. Ya en Canadá, el templo decide atraer las personas de una forma un poco más diferente, porque ahora la premisa era más apocalíptica. Recuerdan que al principio hablábamos de una misión cósmica, ahora hablamos de una misión apocalíptica. Entonces el templo saca un libro dividido en dos partes que se llamaba Sobrevivir al 2000, que en la primera parte era la doctrina detrás de la práctica, y en la segunda parte del libro se hablaba de las provisiones, se hablaba de dónde ocultarse y de todo lo que había que hacer para sobrevivir a las catástrofes del 2000. Hablaban de guerras bacteriológicas, químicas, atómicas y también incluía un manual de primeros auxilios. Ahora, nada de estos libros o de esta teoría haría pensar que terminarían en un suicidio colectivo, si más bien parecía que las personas que se unían a este movimiento querían sobrevivir al apocalipsis, es decir, querían vivir. Para este momento estaban en su prime, es decir, tenían muchos seguidores en distintos países del mundo, había bastante dinero invertido, de hecho tenían miembros de mucho dinero que inclusive inyectaron miles de dólares o millones de dólares a todo este movimiento. Estos miembros millonarios invirtieron esa cantidad de dinero con la promesa de que se iban a construir unos centros de vida. Dimambro dijo que iba a comprar unas granjas entre Canadá y Suiza que iban a ser dedicadas a este fin en 1990, cosa que nunca se realizó. Realmente los líderes del grupo lo que hicieron fue desviar ese dinero a sus gastos personales, viajes, autos caros, casas y como era de esperarse. Comenzamos con la caída de esta secta. Realmente esta secta pasó por muchos problemas, yo creo que aguantaron demasiado, diría yo. Los problemas no fueron pocos y les voy a mencionar algunos. A partir de 1990, varios miembros se alejaron del grupo. Luego, los miembros de más dinero querían recuperar una parte de su dinero, lo que hizo que disminuyeran los ingresos del grupo. Ahora, un punto muy importante es que el líder de la secta, el señor Dimambro, estuvo diciendo a finales de los años 70 que él pertenecía a la logia madre, que él reencarnaba incluso hasta a Moisés, si mal no recuerdo. Y se supone que él en esa posición recibía mensajes secretos y órdenes de maestros superiores. ¿Cómo demostraba esto? En las reuniones o ceremonias de iniciación de la Orden del Templo Solar se hacía como una especie de obra de teatro, es decir, los líderes sabían que era una obra de teatro, pero las personas que estaban allí no. Usaban tecnología de hologramas, técnicas de teatro para hacer creer que Dimambro levitaba, de que en el aire flotaban símbolos mágicos. Y gracias a esas ceremonias lograron convencer a mucha gente de lo que él decía era cierto. El problema vino cuando el hijo de Dimambro descubrió que todo esto era mentira y decidió decirlo dentro del grupo, lo que hizo que muchos miembros se fueran de la secta. Sin embargo, varios miembros que sobrevivieron a los incendios con los años dijeron que aunque eso fuese mentira, lo de las ceremonias, ellos creían que otra parte sí era verdad. Entonces como que no daban su brazo a torcer del todo. Et par-dessus tout ça, se manifestait par un montage extrêmement affiné, qui nous a fallu plus de 10 ans à découvrir,
par donc des manifestations irréelles d'êtres qui venaient d'ailleurs, ou de symboles qui se sont matérialisés devant nos yeux. En el video anterior está hablando un sobreviviente de la secta diciendo que demoraron casi 10 años en darse cuenta de que lo que estaban viendo eran hologramas y que las ceremonias eran toda una mentira. Bueno, y en 1993 se va otro grupo de miembros viendo cómo el dinero de sus donaciones iban para mejorar la casa del líder y lo mismo, comprar autos, viajes, etc. Después de todo esto, el líder se vuelve más autoritario y ya no ayudaba como antes en las tareas dentro de lo que seguía llamando la fraternidad, pero ya en ese momento era la Orden del Templo Solar. A esto se suma otro problema. La asociación antisectas más importante de Francia comienza a pedirle información a Canadá sobre la Orden del Templo Solar. ¿Esto por qué? Porque esta organización antisectas comienza a recibir denuncias de unas personas en Martinica, diciendo que sus familiares decidieron vender todo, dejar a sus familias atrás también, para irse a Canadá a una supuesta orden por el tema de que se venía el apocalipsis. Entonces, claro, los familiares comienzan a averiguar a dónde se fueron, hacen la denuncia a esta asociación y esta asociación comienza a pedir información a Canadá. Esto llega a los oídos de la prensa y se hace todo un escándalo. Un desertor en 1993 declara: "No sentí que la gente estuviera viviendo lo que predicaban y estaba cansado de pelear y de no poder descubrir nunca qué estaba pasando, así que me fui". Y así pensaban muchos. Y para empeorar aún más las cosas, la policía de Canadá empieza a investigar a Luc Juret, porque intentó comprar armas de forma ilegal a través de 3 miembros. Luego, atrapan a los miembros, les ponen una multa de $1,000 y les dan una sentencia de 1 año en libertad condicional. Y adicional a eso, ya ahí comienzan como a escuchar los teléfonos de la organización, a poner micrófonos y sigue la caída acelerada de la secta. Entonces, ¿cómo una secta que hablaba de sobrevivir al apocalipsis termina en un suicidio colectivo? Según varios testimonios recogidos por los investigadores, el líder de la secta comienza a hablar de un supuesto tránsito entre el año 1990 y 1991. Se trataba de llevar el germen de la vida a otro planeta, pero todo esto con consentimiento de los miembros. Para este momento los miembros pensaban que todo esto era metafórico. Él decía que no sabía cuál iba a ser la forma de tránsito, pero ya empezaba a hablar de platillos voladores. Y también decía que había que estar listos para cuando llegara el llamado. Mientras que otro exmiembro explica que lo entendían tal cual como algo metafórico, que no implicaba en ningún momento el suicidio, sino la idea de salvarse de los desastres. Incluso la mayoría de los miembros, cuando escuchaban hablar de este tránsito, pensaban que se trataba de ir incluso a otro lugar geográfico, por ejemplo, salir de Ginebra. Pero cuando los miembros querían saber más, recibían respuestas evasivas. Pasa el tiempo y esto se empieza a complicar un poco más, porque algunos miembros parecían tener información extra de lo que significaba este tránsito, y es cuando él empieza a hablar que se trataba de un tránsito hacia el otro mundo, para el que había que estar preparado en cualquier momento cuando se recibiera la señal, que había que realizar cierto cambio de conciencia y que había que tener cierto grado de preparación. Hasta este momento nada demasiado claro. Y luego otro día explica que se trataría de un tránsito hacia Júpiter y que en cualquier momento él los iba a convocar a una reunión para hablar de este tránsito. La primera teoría fue que los incendios del 94 se dieron por todos los problemas que estaba atravesando la secta, incluso los problemas de la investigación que empezó en el 93 por la policía de Canadá. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, el líder de la secta ya estaba hablando de un supuesto tránsito desde 1990. Entonces la pregunta sería, ¿el líder ya sabía de todos los problemas que se aproximaban? ¿O él ya tenía planificada una salida desde hace mucho tiempo, independientemente de todo lo que se les venía encima?
Cuando ocurrieron los incendios de 1994, otros miembros de la secta enviaron 4 cartas a medios de comunicación explicando o justificando lo que sucedió y por qué sucedió. Ellos explican que se sentían acorralados por la policía canadiense, pero también agregan unos mensajes que recibieron desde 1993 a enero de 1994 y son mensajes 100% místicos. Voy a citar uno de los mensajes y dice: ha llegado el momento de dejar a la humanidad con su destino mortal. Ya está. No busques en el mundo a nadie ni a nada para salvar. Cierra la puerta a los humanos. Y el quinto mensaje dice: ninguna luz permanecerá en la tierra, y puede resumirse en la frase: retírate, suelta esta tierra sin remordimientos. Era una serie de 5 mensajes, les he citado los 2 últimos mensajes. Otro punto curioso, y es que en los chalets de Salvan, donde ocurrió el segundo incendio, la policía encontró un calendario de actividades que llegaba hasta 1995. Esto hace pensar que realmente los planes del incendio no iban a ser hasta después de 1995. Este calendario, elaborado por la esposa del líder, tenía actividades que se iban a repartir mes a mes a miembros inferiores de la secta. Todos los líderes sabían del plan, pero muchos miembros de la secta no. Luc Jouret ya estaba convocando a una reunión pocos días antes de los incendios, donde explicaba que si los dirigentes del grupo daban un paso de la materia a la esencia, todos los miembros por debajo de ellos iban a subir un grado. También se sabe de una reunión administrativa 10 días antes de los incendios, donde hablaban de cambiarle el nombre a la organización. Una vez más, mi conclusión es que ya había planes de hacer lo de el desvivimiento colectivo, mas no había una fecha fija para hacerlo. Era algo que estaba en gestación. Ahora sí, vamos 4 días antes de los incendios para hablar de un hecho que sí pudo precipitar los planes del suicidio colectivo. El 1 de septiembre de 1994, el líder de la secta envía a 4 miembros a Canadá a quitarle la vida a un bebé. Una pareja de esposos, Antoine Dutoit y Nikki, fueron expulsados de la orden meses antes. Estas personas eran las que ayudaban a elaborar las obras de teatro falsas en las ceremonias de iniciación. Estas personas fueron expulsadas porque Nikki decidió casarse y embarazarse. Dimambro decidía cuándo te ibas a casar, con quién, cuándo ibas a tener hijos y cómo se iban a llamar. Y lo que enfureció a Dimambro fue que Nikki le puso a su bebé el mismo nombre de su hija, de la hija del líder, es decir, Emmanuel. Se enfureció, convenció a varios miembros de la secta que este bebé era el anticristo, básicamente. Una vez que convence a estos miembros de que ese bebé es el anticristo y que hay que eliminarlo, los envía a Canadá. Estos miembros, 2 de ellos, llaman a los papás del bebé para invitarlos a una cena en una casa que tenían en Canadá. Estos Nikki y Antoine aceptan y viajan estos miembros a Canadá, viajan 4, y en la noche en que Antoine, Nikki y su bebé asisten a la cena, también estaban presentes 2 personas más, una pareja de esposos, también conocidos viejos amigos de la orden. Entonces, en la mesa estaban los 2 hombres que envió Dimambro, más 2 personas más que eran esposos, también enviados por Dimambro. Estaba el bebé con su mamá Nikki y su papá Antoine. Luego que terminan de cenar, se levanta la mujer de la pareja de amigos con la excusa de que va a buscar postre a la cocina, y el esposo invita al papá del bebé a buscar unas botellas en el sótano. En el sótano elimina al papá del bebé a golpes con un bate, mientras que en el piso de arriba se queda sola Nikki con su bebé y los otros 2 hombres, que aprovechan para atacarla y para eliminar a su bebé y a ella también.
Al bebé le ponen una estaca en el centro del cuerpo a modo de ritual y a ella le hacen varias lesiones con un cuchillo. Luego de esto, el 5 de octubre, se dan los incendios. Ahora vamos a hablar de algunas cosas que salieron a la luz luego de los incendios. Por ejemplo, la policía encontró varios cassettes o videocassettes de ceremonias, incluso del día del incendio. Y recuerdan que les dije que el primer día, en el primer incendio, encontraron a un hombre con un disparo en la cabeza, con una bolsa negra en la cabeza. Este hombre, gracias a las escuchas que ya venía haciendo la policía, se sabe que era el dueño de la granja y que estaba pidiendo que le devolvieran mucho dinero porque ya estaba decepcionado de cómo se venían haciendo las cosas en la secta. Va été coupé? Oui. Je pense qu'il y a eu. Non. Il y a une assemblée de FARC pour accepter, entériner les comptes qui représentent la dette que FARC a envers moi. S'ils acceptent la chose, ils me signent ici une reconnaissance de dette. Les papiers seront tout prêts, il n'y a pas de problème. A raíz de que salieron a la luz estas grabaciones, obviamente la prensa teorizó que los incendios eran provocados por este problema de dinero, pero realmente cuando investigas un poco más te das cuenta de que ya se estaba hablando desde muchos años atrás de este tránsito, de este ir a otro planeta, de esto que ocurrió finalmente. También se encontró el video que grabó el líder el día del incendio y podemos describir que el video muestra al líder grabando a 3 líderes más, o sea, muestra a Dimambro grabando a sus manos derechas, recibiendo un mensaje del más allá. Y yo les voy a citar el mensaje que estas personas leen en el video. El mensaje dice: la asamblea aquí presente es responsable del éxito de la misión. Les dejo, hermanas y hermanos, la responsabilidad de hacer un balance que cada uno de nosotros debe hacer y luego tomar medidas rápidas y perseverantes para que los cambios se realicen. Y esto para la gloria del sin nombre. Gracias a todos. Por favor, comprendan la importancia de todas estas advertencias y el hecho de que la misión no puede fallar. Que el amor y la paz cósmica les den la fuerza para completar esta misión con la recompensa de un éxito glorioso. Luego viene otra toma en el video donde están tomando vino, donde se ve al líder de la secta al final de la mesa y otras personas ya se ven como cansadas, como acostadas. Incluso graba a su propia hija y graba a una mujer que se sabe que para cuando se hizo el video ya había fallecido, porque el día que encontraron los cuerpos la mujer estaba en la misma posición que aparece en el video. Ahora, sí es importante decir que en el segundo incendio los adultos todos estaban envenenados, excepto los menores de edad a quienes se les había disparado. Mientras que en el primer incendio, la mayoría estaban con balas en la cabeza, con golpes en la mandíbula y uno que otro estaba envenenado. Lo que hace pensar que quizás en el primer incendio muchos se resistieron o que eligieron un disparo en vez de el veneno. Realmente en este caso es difícil saber cuántas personas querían quitarse la vida y cuántas fueron quizás engañadas para quitarles la vida. Eso es algo que va a quedar entre lo que pasó y entre ellos, porque es algo muy difícil de comprobar. Otro punto interesante es que los líderes no querían tomar un veneno que los hiciera sufrir. Resulta que Luc Juret había elaborado un cóctel para quitarse la vida. Se encontró la lista de las medicinas que se usaron para ingerir ellos y que su ida de este mundo fuese mucho más cómoda. En el cóctel estaban utilizando tranquilizantes, anestésicos como midazolam, narcoren, fentanilo, norcurón, diazepam, largactil, y obviamente eso era algo exclusivo para los miembros del grupo, para los líderes. Al resto les dieron un veneno que probablemente los hizo sufrir en el momento de la partida, como tal, los hizo agonizar. En el segundo incendio se encuentra el arma que habían utilizado para dispararle a las personas del primer incendio. Esta arma tenía un silenciador. Ahora, no crean que esta historia termina con los incendios de 1994. Luego se dio otro incendio muy similar y relacionado
a esta secta el 23 de diciembre de 1995 en Francia. En el bosque se encontraron los cuerpos de 16 miembros, entre ellos 3 menores, todos calcinados. Los cuerpos estaban colocados en forma de estrella y habían varias armas alrededor de los cuerpos. Luego hubo otro desvivimiento de 5 personas en una casa en Canadá en 1997. En este caso, enviaron una carta a medios de comunicación explicando que dudaban que otras personas los siguieran después de ellos, es decir, dando a entender que ellos eran los últimos integrantes que faltaban por hacer el tránsito. No se sabe si hubo intentos de reagrupar la secta con otro nombre. Lo cierto es que sí hubo un caso que la Interpol en algún momento intentó relacionar, que fue la secta de la psicóloga Heidi Fitkau, que yo ya hice el video de ese caso, que fue el primer video del canal, si quieren pueden ir a verlo, pero al final no se logró comprobar que realmente fuese así. La relación era porque también hablaban de temas muy similares a los que hablaba el templo solar, porque la fecha que tenían predestinada para el desvivimiento era en un solsticio, si no me equivoco, y estos grupos normalmente esperaban solsticios y equinoccios para hacer sus rituales de desvivimiento. ¿Por qué siguieron los suicidios después de que los líderes fallecieron? Varios testimonios recogidos por la policía muestran que muchas personas que no fallecieron en el primer incendio hicieron un núcleo donde reinterpretaron lo que pasó, donde llegaron a la conclusión de que lo que había pasado era positivo y que los que se habían ido primero lo habían hecho sacrificándose para salvar la conciencia del planeta. Algunos sobrevivientes escribieron libros de lo que vivieron dentro de la secta y hablando de la personalidad del líder, así como familiares de las víctimas que escribieron libros a modo de catarsis para soportar la pérdida de sus familiares en la secta. Hubo un intento de hacer justicia por parte de las autoridades canadienses y ahí es cuando tenemos que mencionar al director de orquesta suizo Michel Tabachnik. Este hombre siempre ha negado a formar parte de la secta, pero estaba su nombre en la lista de miembros que conservaba la esposa del líder, donde también señalaba su talla. Y la talla es importante porque es necesaria para la elaboración de las capas rojas y las capas doradas. También hay fotos del director de orquesta en ceremonias, en Egipto, en ceremonias de iniciación, y también se sabe que escribió algunos libros que hablaban acerca de sacrificios. Y estos textos fueron parte de lo que fue un proceso legal contra este hombre. Él solo admite que fue fundador de una fundación cultural a la que Luc Jouret asistía muchísimo, pero que él nunca formó parte de la secta. Y además de eso, la relación de Michel Tabachnik no sería solo de miembro, sería uno de los altos mandos dentro de la secta. Sin embargo, este hombre compareció ante la justicia el 26 de abril de 2001 por conspiración para delinquir. Sin embargo, fue absuelto en primera instancia y luego de una apelación en 2006 también fue absuelto y se le otorgó el beneficio de la duda. A las personas que estén del otro lado de la pantalla y formen parte de estos grupos alternativos, siempre es bueno averiguar quién está detrás del conocimiento que les van a dar, es decir, averigüenle la vida a los líderes de los grupos en los que están, porque normalmente estas personas tienen historial delictivo, son personas que a la primera quizás no les sale, pero cuando les sale bien pasan cosas como esta, y son personas que intentan hacer este tipo de cosas una y otra vez hasta que les sale. Entonces stalkeen a las personas que les dan conocimiento de este tipo, porque en estos casos, por lo menos en los antiguos de sectas, veo que todos se van como por el mismo camino. Usan temas como la ecología, la espiritualidad, el crecimiento personal, la homeopatía, el yoga y esas cosas que se siguen estudiando ahora, que se siguen practicando. Entonces usan esos temas como base para llegar a mucha gente. Entonces, tengan cuidado.
Si les gustó este video, denle like y avísenme en los comentarios si quieren que haga algún caso en particular para yo apuntarlo por ahí en la lista. Gracias.